A lo largo de la historia siempre se han levantado hombres y mujeres autoproclamándose profetas. ¿Existen profetas modernos? ¿Cuáles son las características de un profeta verdadero? ¿Qué es el don profético? ¿Conoces algún profeta? Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil, como siempre tu programa semanal que trae el estudio de la Biblia. Y estamos listos aquí con Biblia en mano para poder responder muchas preguntas, porque el tema de hoy tiene que ver con profetas. Nosotros sabemos que la Biblia fue traída para nosotros mediante los profetas, aquellos hombres y mujeres que recibieron revelación divina. Sin embargo, ¿pueden existir profetas modernos? Muy buena pregunta que hoy tenemos que responder, porque hoy veremos las cualidades y las características que tiene un verdadero profeta. Gracias por estar siempre allí esperando este programa. Yo estoy aquí con un grupo de amigos, 6 amigos que participan de esta temporada, y hoy queremos conocer a 2 más de ellos. En estos últimos programas estamos dedicando para poder saludar a 2 más. Maribel, comienzo contigo. Bienvenida a Biblia Fácil. ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta hoy aquí en el programa? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que me encanta porque voy aprendiendo más de lo que ya sabía, pero con las preguntas que voy haciendo me vas respondiendo así exactamente lo que quiero saber. Qué bueno, me alegra mucho. Qué bueno. Un saludo especial para Paraguay, ¿verdad? Tú vienes representando a Paraguay. Así mismo. Saludo a todos. Excelente. Que Dios te bendiga. Gracias por participar allí con nosotros. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas normalmente en tu vida cotidiana. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Estudias? Sí, estudio. ¿Qué cosa es lo que estás estudiando? Para ser azafata. Qué lindo. Qué bueno. Estudio de mañana y de tarde trabajo. Estás trabajando. Qué bueno. Trabajo y estudio. Esfuerzo, sacrificio. Pero finalmente vale la pena. Así mismo es. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y por aquí yo tengo a Florencia. Florencia representa a Argentina. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenido una vez más. Hola, muchas gracias. Qué bueno es que estés con nosotros aquí. Gracias por participar del programa. ¿Quiere mandar un saludo muy especial a algún familiar, a alguien especial allí? Porque Argentina está muy conectado también a la TV Nuevo Tiempo. Sí, vengo de la UAP y sí, estoy rodeada de adventistas. Y nada, a mi familia y más que nada a las personas que me impulsaron a venir. Qué bueno. y bueno. ¿Valió la pena estar aquí? Sí, porque si bien me hace replantearme muchas cosas, también fui aprendiendo cosas nuevas. Qué bueno. Y bueno, y también me fui sacando algunas dudas que tenía. Qué bueno. Valió la pena. Gracias por estar aquí. No, Florencia está terminando psicología, ¿verdad? Qué bueno. Gracias allí por participar de este programa. Profetas es nuestro tema de hoy. ¿Ustedes conocen algún profeta moderno? Alguien que dice yo te profetizo, o alguien que se autoproclama profeta. Podemos creer a todo aquel que dice ser profeta. ¿Qué significa portavoz de Dios? Ese es el significado de la palabra profeta. Entonces, profeta es un portavoz de Dios. En la Biblia nosotros encontramos de que por los profetas hoy tenemos la revelación divina a través de la Biblia. Pero también encontramos que no todos los profetas escribieron un libro de la Biblia. Por ejemplo, yo encuentro a 2 profetisas en el Antiguo Testamento. Una de ellas es Hulda, una profetisa, otra de ellas es Débora. En el Nuevo Testamento yo encuentro una profetisa, a las 4 hijas de Felipe, que eran también profetas o profetisas. Aparte encontramos a otros profetas que no escribieron un libro de la Biblia. Por ejemplo, Natán. ¿Se acuerdan de Natán? Natán era un profeta de Dios que cuando David cayó en pecado, él fue el encargado para ir a David a declarar su pecado. ¡Qué responsabilidad! ¿Cuántas veces me puse en los zapatos de Natán y la verdad yo no hubiese sabido cómo comenzar a mencionar algo para un rey, sabiendo que estoy en la presencia del rey, pero él tenía el tal respaldo divino y él tenía que cumplir una misión. Y es impresionante cuando Natán empieza a mostrarle la verdad en la cual vivía, pero lo hace con tanto amor. Y él comienza contando una historia, ¿verdad? Dice David, yo te cuento una historia, le dice. Habían 2 amigos,
Uno tenía una ovejita, el otro tenía un corral lleno de ovejas. Alguien llegó de viaje y aquel que tenía tantas ovejas en su corral dijo, voy a matar, pero no de mi corral, voy a quitar a ese que tiene la única ovejita. Entonces se va, le quita y lo sacrifica, le dice. Y dice que David se encendió en ira, ¿no? Y dijo, ¿quién es? Ese merece morir. Y Natán le dijo, ese eres tú. Interesante la manera como coloca una verdad en una ilustración para representar el pecado que había cometido. ¿Qué cosa estaba diciéndole? Tú, teniendo tu familia, incluso desobedeciendo la voz de Dios, teniendo más mujeres, vienes y quitas la mujer de Urías Eteo y lo mandas a matar todavía. David cayó en el fondo. Eso significa que a pesar de que los cristianos podamos llegar a las cúspides muchas veces en la fe, un día podríamos pisar fondo. El apóstol Pablo dijo, aquel que piense estar firme, mira que no caiga. Por eso es que nosotros jamás debemos admirarnos ante la caída de un hermano, ante la caída de alguien, porque todos somos seres humanos y podemos resbalar y caer. Sin embargo, lo que es interesante es que David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque él hizo el pecado, o no por el pecado que cometió. Fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios porque a pesar de su caída, supo levantarse y aprendió a depender de Dios. Con heridas en la vida, él aprendió a depender de Dios. Y es interesante, el título que Dios mismo le da, ¿saben qué significa eso? Cuando Dios perdona, de verdad perdona. Ahora, encontramos profetas en la Biblia. Algunos de ellos escribieron los libros de la Biblia, pero también sabemos que hay otros que no escribieron, pero aparecieron en un momento oportuno de la historia. Me estoy acordando de otro profeta, el profeta rebelde llamado Jonás. Anda, predica a Nínive. Él no, dijo, a Nínive no. Y él pagó su pasaje para ir al otro lado, a Tarsis. Entonces allí en medio de la mar se levantó una tormenta. Él estaba durmiendo, cada uno clamaba a su Dios, después lo despertaron, le dijo, mira, vamos a morir. Le dijo, está bien, yo sé por qué vino esa tormenta, es por mi culpa, le dijo. ¿Quieren que pase la tormenta? Tírenme al mar. Miren, este hombre está suicida, ¿no? Está bien, y le tiraron al mar, le obedecieron, la tormenta calmó. Miren hasta dónde puede ir el ser humano y hasta dónde puede ir la gracia de Dios. Es impresionante. Él sabía que estaba huyendo de Dios, él sabía cuál era su castigo, pero aún así Dios le dio otra oportunidad. Cuando él pensaba que era el fin, de pronto abrió los ojos, resultó que estaba en una ballena. No era una ballena, eso era una historia que por allí alguien lo inventó. La Biblia dice que Dios preparó un pez. Por ahí algunos dicen que ballena, no, eso es especulaciones. Fue un pez preparado. Y en ese vientre, estando en la profundidad del mar, oró. Entonces, miren lo que hace Dios. ¿Dios a dónde le había mandado? A Nínive. Él no quiso ir de barco, Dios lo envió de pez. Porque el pez, ¿dónde lo vomitó? En Nínive. No había escapatoria. Lo vomita, abre los ojos, estoy en Nínive. Entonces, como él tenía tanta impaciencia porque estaba en contra de su voluntad, empezó a hacer llamados. Él predicó con cólera, con rabia, y dijo, de aquí a 120 días Nínive va a ser destruida. Punto. Y después subió allí a un lugar alto para ver cuándo destruye Dios. Y Dios no lo destruye. Y él se molesta con Dios y dice, ya ves, para eso me mandaste. Yo conozco que tú eres misericordioso. ¿Por qué le perdonaste la vida? ¿Cuál era el problema de Jonás? A pesar de ser un profeta de Dios, era un hombre imperfecto, correcto, pero su mayor problema es que él nunca entendía el amor de Dios. Miren hasta qué punto puede llegar el ser humano. Para él los ninivitas deberían morir. Es que nosotros no sabemos quiénes eran los ninivitas. Eran crueles, de verdad eran crueles, eran temibles. Hay registros donde dice que los ninivitas, cuando iban a conquistar a las otras naciones, despellejaban a las personas en vida. Dice que rompían el vientre de las mujeres que estaban por dar a luz, las mujeres embarazadas, y sacaban los bebés mientras la mujer estaba en vida. Tomaban las pieles de las personas y los llevaban al templo de su Dios como trofeo. Entonces, para Jonás, ellos merecen morir. ¿Pero por qué Dios les perdonó la vida? Porque dice que todo el pueblo se arrepintió.
Entonces Dios levanta siempre hombres y mujeres para momentos específicos para ser portavoces de Él, para anunciar ya sea un juicio, para dar una advertencia, para dar un consejo, para guiar. Dios siempre ha levantado a través de toda la historia. Sin embargo, no todo aquel que dice ser profeta en sí es un profeta. Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ojo con esta expresión. Jesús dice que sí habrían profetas, solo que no todos los profetas serían verdaderos. Hay algunos que tienen apariencia, dice, de oveja, pero en el fondo, ¿qué cosas son? Lobos. Yo escuché una historia hace algunos meses atrás, una historia bien curiosa y bien desagradable. En una iglesia X, alguien se levantó y todos lo tenían como profeta. Y él un día se va a una señorita que estaba noviando y le dice, yo te profetizo que te separes de ese muchacho que no te conviene, le dice. Y separó una relación porque ella creía que eso venía de parte de Dios. A las 2 semanas él estaba conquistando a la muchacha y le estaba diciendo, yo recibí en visión de que Dios me ha dado a ti por mujer. Tengan cuidado, dice Jesús, porque muchos de aquellos que dicen ser profetas no son profetas. ¿Qué hay de aquellos que dicen, por ejemplo, yo te profetizo? ¿Qué cosa te profetizo? Escuché historias extrañas. Personas que dicen, yo te profetizo que el bebé que vas a tener va a ser hombre, va a ser mujer. Para eso no necesitamos profecía. Otro que dice, yo te profetizo que este año vas a tener carro. Eso no es una profecía. No todo aquel que dice ser profeta, entonces es profeta. El profeta que viene de parte de Dios va a venir a hablar sobre asuntos espirituales, va a dar alguna advertencia. Un profeta que se levante y que viene de parte de Dios va a venir respaldado por Dios con un asunto espiritual, no con un asunto que no tiene relevancia para alguien, determinando el sexo de una mujer embarazada, diciendo que vas a tener tal o tal cosa. Un profeta que Dios levanta tiene características que hoy vamos a ver. ¿Correcto? Jesús dice, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dios usó a los profetas para escribir la Biblia. Sin embargo, en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 28 al 31, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es interesante, hablando acerca del tiempo del fin, dice, derramaré mi espíritu y sí habrán profetas. Ahora, existe la palabra profeta en 2 sentidos. Profeta en alguien que profetiza en el sentido de proclamar el evangelio y profeta en el sentido de que Dios lo separó para una misión específica. ¿Correcto? Ahora, dice que Dios sí levantará profetas, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son? Ahora vamos a colocar este asunto y vamos a unir al último tema que nosotros vimos aquí en Biblia Fácil, que fue el tema anterior. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice así. ¿Puedes leer, Liz, por favor? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lee también, por favor, el capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, muchas gracias. Hablando acerca de profetas, el libro de Apocalipsis dice lo siguiente, que el pueblo que se levantaría después de los 1260 años, que representa a la mujer en el desierto, eso está en Apocalipsis 12, vamos a verificarlo, ¿les parece? Así nosotros tenemos más certeza aún. Apocalipsis capítulo 12. Habla de un gran conflicto. De paso, Apocalipsis 12 es denominado el clímax del libro de Apocalipsis. Apocalipsis muestra el gran conflicto entre el dragón, que representa a Satanás, y Jesús. ¿Correcto?
Vamos a Apocalipsis 12. Entonces, vamos a leer el versículo 6. Dice así, miren. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. 1260 días en profecía, un día equivale a un año. ¿Cuáles son los textos? Números 14:34 y Ezequiel 4:6, donde dice que un día equivale a un año. Ahora fíjense, 1260 días proféticos, entonces son 1260 años. Y nosotros no tenemos que ir ni siquiera a otro lugar para revisar dónde se cumplió eso. Si vamos a un libro de historia universal, la Edad Media, o la Edad de Oscura, o la Edad donde no hubo progreso, o la Edad donde la religión estuvo por encima de todo y abusó de tanto, fue desde el año 538 hasta el año 1798. Yo expliqué que durante todo ese tiempo hubo tanto abuso y tanta muerte. Mientras aquellos que eran llamados herejes morían, el pueblo de Dios que quería conservar la verdad pura, o la iglesia, dice que tuvo que ser sustentada ¿dónde? En el desierto. Estaba allá, escondida, estaba allá afuera. Ahora, vamos al versículo 17 en ese contexto. El dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra quién es la mujer? La iglesia que estaba escondida. Pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Cuál es la descendencia? El remanente, los pocos que quedaron, los fieles que quedaron. ¿Quién es ese remanente? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahí en Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesucristo, ¿qué cosa es? El espíritu de profecía. ¿Qué cosa está diciendo? Que este remanente tendría en sus primeras dos características, la primera sería, guarda los mandamientos de Dios y tendría el don profético, que es el espíritu de profecía. En otras palabras, cuando se levante un pueblo nuevamente en el escenario mundial, un pueblo que Dios levanta para proclamar la verdad, no solo guardaría los mandamientos de Dios, sino también tendría, ¿qué cosa? El don profético. Es decir, alguien o un profeta que se levantaría para poder una vez más advertir o restaurar las verdades que habían sido perdidas durante 1260 años. La pregunta es, ¿cómo saber quién fue ese profeta? Porque si ustedes van a la historia de varias religiones, van a encontrar que entre los años 1840 a los años 1900 se levantaron más de 500 personas diciendo ser profetas. Entonces, ¿cómo saber que el pueblo que Dios levanta, si tiene el don profético, cómo saber entre los 500 quién es un profeta que levantó? Una vez más, la Biblia, ¿qué cosa presenta? Características. Entonces, basado en eso, nosotros creemos en lo siguiente. Entre todos esos que se autoproclamaron profetas, existió una mujer llamada Helen Gold Harmon. Hoy no se le conoce con ese nombre. Se le conoce como el nombre de Helen G. de White. Porque el 30 de agosto de 1846, Helen se casó con Jaime White. Y ella entonces se quedó con Helen G. y quitó su último apellido y se colocó como White, señora White. Y es probable que ustedes hayan escuchado tantas cosas sobre Helen G. de White. Yo les voy a decir algo con toda sinceridad ahora, ¿correcto? Porque en este programa nosotros queremos decir las cosas con tanta transparencia y todo fundamentado en la Biblia. Yo tenía muchas dudas hace algunos años, antes incluso de poder estudiar carrera de teología, sobre quién era Elena de White. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros basamos nuestros prejuicios en lo que Google dice, en lo que la gente dice, Internet dice, Wikipedia dice, y no vamos a un registro primario. Y ahí nosotros tenemos un problema muy serio. Hoy en día la gente habla y habla y habla por desconocimiento. Por ejemplo, mírenme, hay algunos que dicen así: la Iglesia Adventista tiene como fundadora a Elena de White y Elena de White es como una diosa para la Iglesia Adventista. Ese es el primer error garrafal de aquellos que piensan así, por una razón. La Iglesia Adventista tiene todas sus creencias resumidas en 28
28 creencias. Ahora, eso está disponible, ustedes pueden ver en cualquier lugar, 28 creencias de la Iglesia Adventista. Ustedes van a ver que de las 28 creencias de la Iglesia Adventista, ni una comienza diciendo, Elena de White dice. Todas comienzan con textos bíblicos. Porque nuestro fundamento, a pesar de que la reconocemos como profeta, no nos fundamentamos en ella. Porque un profeta se levanta, un profeta moderno se levanta, no para decir cosas que la Biblia no decía, solo para confirmar lo que la Biblia decía. Por eso es que las creencias, ni una está sobre Elena de White. Todas están sobre la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿cuál es el papel de una profeta en el tiempo del fin? Ahora vamos a ver cuál era la función y por qué Dios tenía que levantar. Otra cosa que se habla acerca de ella, por ejemplo, hay algunos que toman incluso sus textos, los sacan de su contexto y empiezan a hacerle decir lo que ella nunca dijo. Ahora, vamos aquí a hacer algo, ¿correcto? Estamos aquí juntos y vamos a hacer lo siguiente. Yo no voy a hablar sobre Elena de White, sino sobre lo que la Biblia dice sobre profetas, porque no he venido aquí para hablar de Elena de White. Y vamos a pasar a Elena de White por un filtro, o vamos a someterla a las pruebas bíblicas. Si ella cumple las pruebas que la Biblia presenta de un profeta, entonces quiere decir que sí fue profeta verdadera. Pero si ella no cumple aquello que la Biblia dice de los profetas, no podemos ni siquiera mencionarla más, porque no cumple. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde nos vamos a fundamentar? En la Biblia. Les cuento un poquito la historia entonces. Ella se casó un 30 de agosto de 1846 con un hombre llamado Jaime White. Tuvo 4 hijos, de los cuales solamente 2 vivieron. Uno murió al nacer y el otro murió en la adolescencia. De los 2 hijos que ella tuvo, solamente de parte de uno, ella pudo tener descendencia, que es de Willie, que es el menor. Estos son los 2 hijos con los cuales ella se quedó, Willie y Edson. Los 2 hijos, ahí está la pareja. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo comprobar de que ella realmente fue un profeta? Para comenzar, la Biblia presenta que el pueblo que Dios tendría en el tiempo del fin sería un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don profético. Eso quiere decir que Dios sí levantaría, porque el libro de Apocalipsis menciona, que en el tiempo del fin habría un pueblo que guarda sus mandamientos, pero también levantaría un profeta para ellos. Como cumplimiento de eso, se levantó ella. Mas yo no puedo creer que es ella a menos que no le pase por algunas pruebas bíblicas. ¿Me acompañan entonces? Vamos a someterla a una prueba bíblica. 1 Juan 4:1 dice, sometan a todo espíritu. ¿Correcto? Ahora, si alguien se levanta diciendo yo soy profeta, anoten estas características. Si tiene y cumple las características que la Biblia dice, entonces lo podemos reconocer como profeta. Pero si no cumple con las características que la Biblia dice, no podemos reconocerlo como profeta. Primera característica. Vamos al libro de Isaías capítulo 8, versículo 20. Antiguo Testamento. Isaías capítulo 8, versículo 20. Por favor, Claudia, ¿qué dice? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Gracias. ¿En qué contexto Dios está hablando al pueblo? Miren, el versículo 18 dice, si os dicen, pregunten a los encantadores, adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Está hablando acerca de una consulta, ¿correcto? A cualquier persona que consulte. Ahora, hablando de a quién consultar, Dios siempre levantó profetas. Y allí Él colocó una cualidad importante. ¿Cuál es la cualidad? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa no les ha amanecido? Es porque Dios no les ha revelado. ¿Cuál es la primera característica entonces cuando alguien dice ser profeta? La primera característica es a la ley
y al testimonio. ¿Qué significa? Todo lo que enseña este profeta debe estar en armonía con toda la Biblia. Si se levanta un profeta contradiciendo alguna parte de la Biblia, ya no le amaneció. O sea, ya no significa que no fue revelado por Dios. Porque la Biblia es nuestra base y nuestro fundamento. Yo conozco profetas que dicen, hermanos, dicen, yo soñé que yo estaba en el paraíso y encontré a fulano de tal que murió hace tiempo. Y ese fulano de tal me habló diciendo, eso no es un profeta verdadero. Porque la Biblia, ¿qué dice sobre el estado de los muertos? Que está en un estado de inconsciencia. Si alguien se levanta diciendo ser profeta y no guarda la ley de Dios, no es profeta. A la ley y al testimonio. Es decir, comprueben si todo lo que dice tiene un fundamento bíblico. Está basado ¿en qué? En los otros profetas. Porque si ustedes revisan los profetas de la Biblia, no se contradicen, porque la revelación viene de una sola fuente. ¿Y esa fuente de quién es? Es de Dios. Si se levanta alguien contradiciendo a algún profeta, ya no viene por revelación divina. Wilfrido. Sí, entiendo. Para aclarar nomás, lo mismo sucede cuando sueñan que se fueron al infierno arrastrados por demonios. Es verdad. También va en contra y aún lo proclaman, ¿verdad? Y aún lo proclaman. Y incluso dice, yo tuve diálogo. Y dicen, esto vino de parte de Dios. Y esta palabra recibí el Señor. Es decir, todo aquello que está fuera de lo que la Biblia enseña, yo ya puedo descartar. Estamos de regreso, estás en tu programa Biblia Fácil. Estamos ya casi llegando al final de esta temporada. Sin embargo, todavía hay una oportunidad para que tú puedas solicitar el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo un WhatsApp o enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp. Más 5512 9810 1460. Este es un curso donde presenta toda la temática que hemos desarrollado en esta temporada. Habla sobre la muerte, sobre el juicio, sobre la ley, santificación, oración, todos los temas. Entonces solicítalo ahora mismo. Si estás en Sudamérica recibirás el curso en formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital, pero vale la pena. Va a enriquecer grandemente tu vida espiritual, porque aquí no están colocados argumentos nuestros, está colocado textos bíblicos para que tú mismo con la Biblia puedas comprobar que aquello que aquí enseñamos tiene un fundamento y base bíblica. Solicítalo ahora mismo. Muy bien, estamos hablando sobre los profetas. ¿Cómo saber si un profeta es verdadero? Entonces ya pasamos por la primera prueba. ¿Cuál es la primera prueba? A la ley y al testimonio. Un profeta que se levanta no puede contradecir a ningún profeta bíblico. Absolutamente. Si alguien viene con alguna extraña cosa por allí, algo que Dios me reveló, pero eso no está en la Biblia, pero un momento. Si es que un profeta bíblico ya dice que eso es pecado o eso no está bien, se levanta uno diciendo, Dios me reveló con eso así, ya está contradiciendo. Entonces, un profeta moderno más se levantaría ¿para qué? Para poder acompañar al pueblo a llevar nuevamente al pueblo a la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que Dios levantaba profetas en el pueblo de Israel para llevarlos una vez más a la verdadera fuente porque se habían alejado? Entonces, un profeta moderno se levantaría ¿para qué? Para llevar al pueblo a la fuente verdadera, a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay alguna religión que tiene como profeta uno que fue polígamo. Tuvo muchas mujeres y tuvo un juicio y un problema en su país incluso. Y enseña la poligamia. Eso es bíblico. Por supuesto que no. Entonces no puede ser un profeta verdadero. Segunda característica. Y miren, aquí cómo se cumple esa prueba en Elena de White. Elena de White escribió cerca de 25 millones de palabras en más de 100.000 páginas manuscritas. Todas ellas, para ser aceptada, tuvo que pasar por una prueba. ¿Cuál fue la prueba? De que ninguno de esos manuscritos pueda contradecir aquello que la palabra de Dios ya establece.
25 millones de palabras, 100,000 manuscritos y todas estaban en armonía con la palabra de Dios. Entonces uno puede tomar cualquier libro y puede allí ver cómo ella puede ampliar ciertas cosas, pero jamás contradecir a lo que la Biblia ya menciona. Segunda característica, Mateo 7:15, Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. Pero vamos al versículo 20, porque allí Jesús nos da una vez más una característica más, ¿correcto? Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, dice que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, miren el versículo 16, allí nada más. Por sus frutos los conoceréis. No se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos. Y el versículo 20 una vez más dice, por sus frutos los conoceréis. 2 veces repite, hablando acerca de profetas. Tengan cuidado, no todo aquel que dice ser profeta es profeta. Señor, ¿cómo reconozco que es un profeta? Sus frutos. ¿Qué cosa es fruto? Su vida. Entonces, la vida del profeta debe estar en armonía con la Biblia. No solo lo que escribe o no solo lo que habla, sino también ¿qué cosa? Su vida. Porque si es profeta significa que esté en armonía con Dios. Y si Dios le revela alguna cosa que es para confirmar lo que la Biblia dice, significa que su vida está en armonía con la voluntad divina. Los profetas fueron imperfectos, pero su vida siempre estuvo sometida a la voluntad divina, a pesar de los problemas y caídas que alguna vez ellos tuvieron. La vida de ellos debe estar en armonía con la Biblia, su vida, su obediencia. Tiene que ser un cristiano auténtico. Si viene un profeta, pero no guarda la ley de Dios, ya no puede ser un profeta verdadero. Si viene un profeta y hace lo que la Biblia de Dios condena, no puede ser un profeta. ¿Cómo pasamos esta prueba? Esto es lo que más me gusta cuando se hace un análisis incluso de los manuscritos y de la vida de Elena de White. ¿Saben qué cosa es lo que me gusta? Cuando alguien realmente pone a una prueba exigente, y esa prueba exigente la pusieron a ella. Durante 70 años trabajó sobre la observación de muchos incrédulos, es decir, gente que no creía que Dios realmente le revelaba, lleno de sospechas y abiertamente hostiles, mas su vida siempre estuvo por encima de cualquier sospecha. Saben, había un médico en su tiempo que no creía que Dios le revelaba, o Dios le revelaba a ella un mensaje como profeta. Un día, él llegó a su casa y ella había entrado en visión. Y una característica más, miren, un profeta cuando recibe visión entra en un estado sobrenatural. Ustedes, por ejemplo, cuando ven a Daniel en el capítulo 10, cuando entra en visión, dice que solamente él puede escuchar la palabra y sus amigos que estaban junto a él en el río Ulai, dice, mientras estaba yo recibí la visión, nadie más se enteró, pero yo me quedé inmóvil, dice, y después quedé como desmayado. Varios profetas cuando estaban en la presencia de Dios o recibían alguna revelación o visión, entraban en un estado sobrenatural. Una de las cosas que convenció a este médico incrédulo era cuando Elena de White, con una Biblia sostenida que pesaba más de 10 kilos, estaba con la Biblia abierta en la mano, inmóvil, pero eso no es lo sorprendente o lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que ella quedaba con los ojos abiertos, como contemplando algo y sin respiración. Incluso quedaba hasta 2 horas. Esto no es algo natural. Esto es entrar en un estado de inconsciencia o muerte. Uno no puede vivir sin respirar más de unos 5 o 10 minutos. El médico trajo incluso un espejo para probar si es que hay algún tipo de aliento, de respiración. Y al ver de que ella continuaba viva, aún estando en ese estado, recién él pudo comprobar
de que por ese evento sobrenatural ella estaba recibiendo una revelación divina. Además, acerca de su vida se cuentan cosas interesantes. Ella, por ejemplo, estuvo sosteniendo la vida de 20 huérfanos. Y ella lo sostenía con el poco dinero que tenía. Su vida fue un ejemplo, fue una inspiración, tanto así. Hoy vamos a ver que en una de las revistas americanas es reconocida Elena de White. Esta revista no es cristiana, es una revista secular, reconocida por su labor, por su vida impecable y por todo lo que la comunidad hablaba sobre ella. Entonces, cuando nadie creía y estaban al mínimo revisando su vida, no encontraron un problema en su vida que no esté en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien se levanta hoy a hablar cosas, denigran la imagen, yo le digo, mira, ten cuidado, porque incluso para hablar sobre alguien hay que tener un fundamento bíblico, no bíblico, primario. ¿Quién lo dijo? Yo no puedo dejarme llevar por todo lo que circula en Internet, por ejemplo. Hay tantas cosas muy buenas, hay fuentes extraordinarias, pero yo tengo que ir siempre a fuentes primarias. ¿Correcto? Por eso tantas cosas que se hablan y se dicen, a veces solo es para denigrar la imagen de una persona, y recordemos que en el día del juicio, hasta por nuestras palabras seremos juzgados o seremos condenados. Muy bien, ¿qué cosa más hablamos sobre un profeta verdadero? Tercera observación. Jeremías capítulo 28, hablando acerca del profeta. Miren la característica que presenta la Biblia. Dice así: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra, será conocida como profeta que vino de Jehová. ¿Qué está diciendo? Lo que el profeta profetiza, valga aquí la redundancia, tiene que cumplirse, porque es Dios quien le está mandando. Y es increíble que en 1868, por ejemplo, Ellen White, ella no es médica por si acaso, tampoco fue educadora, tampoco tuvo un título profesional. Ella tuvo apenas algunos grados en la primaria y hoy vamos a ver hasta dónde pudo escribir. Advirtió que ciertas personas obesas son susceptibles a ataques de dolencias agudas y muerte súbita. Uno mira ese texto y se ríe y dice, ¿quién no sabe eso? ¿Verdad? Pero miren, en 1960, recién la Sociedad Americana de Cardiología recomendó la reducción o control de consumo de grasa por motivo de riesgos cardíacos. Ella se adelantaba a cosas que la ciencia médica o la ciencia en otras áreas iba a decir años después. Cuando no se creía eso, ella hablaba. Años después, la ciencia decía, la ciencia dijo, no, ya estaba mencionado. Otra de las cosas, 1872, ella habló de la importancia del ejercicio por una buena salud. Ojo, principalmente la marcha que después es confirmado con hoy llamado la marcha de Cooper, ¿verdad? Cooper por el nombre de aquel que descubrió esto. Descubrimiento, el test de Cooper. Descubrimiento que fue hecho por la ciencia en 1960. Ella, ¿cuándo lo había dicho? 1872. Presten atención acá. Ustedes hoy van a ver cómo la ciencia médica ha dado tanta importancia y habla con tanta autoridad sobre alimentación. Por ejemplo, sobre el uso de bebidas gaseosas, sobre el dulce, sobre la carne. Ustedes han leído artículos científicos, no estoy hablando aquí de religión, de ciencia, de cómo esto está ligado a las enfermedades del ser humano. Y es por eso que hoy hay una tendencia muy fuerte ¿en qué? En ser vegetariano, en tener un equilibrio, en hacer ejercicio. Hoy vas al médico y para curar tu enfermedad te manda a hacer ejercicio, consumir agua. ¿Saben una cosa? Elena de White eso mencionó desde 1863. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de 8 remedios naturales? 8 remedios naturales está descifrado o escondido en una sola palabra, adelante. A de aire, D de descanso, E de ejercicio, L de luz solar, A de agua, N de nutrición, T de temperancia y E de esperanza. 8 remedios naturales que Dios dio. Otra cosa, ella ya hablaba sobre el mal que produce ciertas sustancias que la ciencia médica descubrió mucho después. Hay un libro que se llama Consejos sobre régimen alimenticio. Y ustedes cuando lean ese libro van a decir, ¿quién lo escribió? ¿Un médico? Y no es médico.
Fue Elena de White. Habla, por ejemplo, sobre cómo el azúcar llega a nublar nuestro entendimiento. Y hoy tú puedes eso comprobar por la ciencia incluso, cómo el exceso de azúcar trae otras enfermedades y afecta también tu capacidad de rendimiento mental. Ahora, todo eso ya se decía. Por ejemplo, en el tiempo de Elena de White se curaba con tabaco. ¿Ustedes pueden creer? Y Elena de White decía que el tabaco es malo, cuando los médicos decían que eso es medicina. ¿Acaso entonces no puede ser una revelación divina? Ella escribió tanto sobre educación, sobre salud, sobre familia, sobre tantos temas que hoy son abiertamente conocidos, pero nosotros ya lo teníamos con mucho tiempo de anticipación. ¿Correcto? Ahora, otra cosa. Ella hablaba, por ejemplo, de la importancia de la luz solar cuando en el tiempo de Elena de White a los enfermos se los tenía en cuartos oscuros porque pensaban que la luz les hacía daño. Imagínense. Revelación divina, ella recibió mucho antes. Oseas 12:3 dice, por un profeta Jehová hizo subir a Israel y por un profeta fue guardado. Quiere decir que un profeta es un guía divino en tiempo de crisis. Gran parte, por ejemplo, de lo que la iglesia adventista hoy practica fue por orientación de ella. Y nosotros entendemos que fue por orientación divina que vino a través de ella. Por ejemplo, en los momentos decisivos de la crisis de la iglesia adventista, Ellen White fue una voz fuerte de parte de Dios para orientar sobre el rumbo que se debería tomar. En todos sus años de labor fue una voz que Dios usó para dirigir su obra. Para darles un ejemplo, ese sistema de que los diezmos no deben ir al pastor, sino deben ir todo a un solo lugar y de ahí ser distribuido para que la misión llegue a todo el mundo y se cumpla la predicación del evangelio, fue orientación de ella. Por eso es que se maneja incluso un sistema diferente. Y eso es un sistema de orden. Y si es de orden, tiene un fundamento bíblico incluso. Nosotros cuando encontramos allí, podemos ver que durante 70 años escribió más de 100,000 páginas y se tornó una de las mayores escritoras de la humanidad. ¿Saben cuántos años fue a la escuela? 3 años. ¿Cómo puede tornarse una de las mayores escritoras? ¿De dónde ella podía tener tanta cosa para escribir si no fue por revelación divina también? Escribió sobre educación, sobre salud, religión, astronomía, doctrina, fe. Ojo, ella no es ni la fundadora ni nuestras creencias se basan en Elena de White. Nosotros creemos que Elena de White fue levantada para llevar una vez más al pueblo a la verdad que había sido pisoteada por mucho tiempo, como una guía divina para volver nuestros ojos ¿a dónde? A la palabra de Dios. No para traer alguna revelación que esté en contra de la palabra de Dios. Tenemos muchos libros sobre ella y aquí está dentro de la revista Smithsonian. Ella figura como entre las 100 norteamericanos más influyentes de todos los tiempos. Ahora fíjense, algunos textos de lo que ella escribió, es impresionante. Presten atención aquí, un texto por ejemplo de ella. Nada mejor para fortalecer la inteligencia, no hay nada mejor que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían grandeza de espíritu, nobleza de carácter, firmeza de propósito, que raramente se puede ver en este tiempo. ¿A dónde nos está llevando? A la Biblia. Miren lo que habla, por ejemplo, sobre el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu es algo en la cual se piensa poco. ¿Acaso eso no es una realidad? Y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espiritual. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, hablando del Espíritu, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento. En otras palabras,